Hola a todos, hoy voy a compartir una historia completamente nueva en mi canal, Giros de la Vida. Paula Restrepo despertó de golpe, como si algo invisible la hubiera sacado del sueño sin tocarla. La habitación estaba a oscuras. Envuelta en ese silencio espeso que solo existe en la madrugada bogotana, cuando la ciudad parece contener la respiración. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Con el corazón latiéndole demasiado rápido, tratando de entender que la había despertado. Entonces lo notó. El espacio a su lado estaba vacío. La sábana estirada. El colchón. Frío. Demasiado frío para alguien que se había acostado allí apenas unas horas antes. Paula deslizó la mano por el lugar donde Andrés solía dormir. Como si el contacto pudiera darle una explicación lógica. Tal vez había ido al baño. Tal vez se había levantado por agua. Se dijo que no debía exagerar. Aún así, el nudo en el pecho no desapareció. La casa en Chapinero Alto estaba extrañamente quieta. No se Fletcher el sonido lejano de un carro, ni el murmullo habitual del barrio. Solo el zumbido casi imperceptible de la calefacción y a lo lejos, el tic irregular de un reloj que Paula no recordaba haber escuchado antes. Se incorporó despacio y se puso las pantuflas, cuidando no hacer ruido. No sabía por qué sentía esa necesidad de moverse en silencio, como si temiera interrumpir algo frágil. El pasillo estaba apenas iluminado por una luz tenue que provenía del estudio, al final del corredor. Paula avanzó con pasos lentos. Cada tabla del piso crujía suavemente bajo su peso, y ese sonido, que otras noches le había parecido familiar, ahora le resultó incómodamente fuerte. A medida que se acercaba al estudio, una sensación difícil de definir comenzó a apretarle el estómago. No era miedo exactamente. Era algo más sutil. Una alerta sin nombre. Entonces lo escuchó. La voz de Andrés. Era baja, contenida, distinta a la que usaba con ella durante el día. No había rastro de cansancio en su tono. Sonaba íntima. Casi cálida, como si estuviera hablando con alguien a quien no quería despertar, o ser escuchado. Paula se detuvo. No pudo distinguir todas las palabras. Solo fragmentos sueltos que flotaban en el aire como piezas incompletas. Una frase llegó con claridad suficiente para hacerla contener la respiración. Andrés dijo algo sobre que todo iba según lo previsto. Luego otra frase, apenas un murmullo que Paula no logró comprender del todo, pero que le dejó una sensación incómoda. Como si hubiera escuchado su nombre sin estar segura. El silencio volvió de golpe. Paula retrocedió un paso, luego otro, como si el pasillo se hubiera estrechado de repente. No quiso escuchar más. No supo por qué, pero una parte de ella prefirió no completar ese rompecabezas en ese momento. Regresó al dormitorio con cuidado. Se metió de nuevo bajo las sábanas y adoptó la misma posición en la que había despertado, como si nada hubiera ocurrido. Cuando Andrés regresó a la cama un rato después, Paula mantuvo los ojos cerrados. Sintió el peso del colchón al hundirse, el roce de su brazo al acomodarse. Su respiración profunda y regular. Todo parecía normal. Demasiado normal. Sin embargo, mientras el amanecer comenzaba a aclarar lentamente el cielo de Bogotá, una idea persistente se instaló en su mente, silenciosa pero firme. Algo no estaba bien. Y aunque todavía no podía explicarlo, Paula supo que esa noche había sido el inicio de algo que no lograría ignorar. La mañana llegó a Chapinero Alto envuelta en una luz gris suave, típica de Bogotá. Esa claridad sin excesos que parecía prometer estabilidad. Paula se movía por la cocina con pasos mecánicos mientras la cafetera goteaba lentamente. Isabella balbuceaba desde su silla alta, golpeando la bandeja con una cuchara de plástico, ajena a cualquier tensión invisible. Desde afuera, la escena era la de una familia cómoda. La casa era amplia, ordenada, con grandes ventanales que dejaban ver las copas de los árboles del barrio. No faltaba nada. Andrés salía temprano, bien vestido, siempre con el teléfono en la mano. Paula se quedaba con Isabella, organizando la rutina, los horarios. Las pequeñas tareas que sostenían el día. Y sin embargo, Paula se sentía cansada de una forma que no lograba explicar.
Esa mañana, mientras limpiaba la mesa, notó el plato de avena de Isabella casi intacto. Frunció el ceño intentando recordar. ¿La había alimentado ya? Estaba segura de haberlo hecho, o al menos eso creía. Miró a su hija, que la observaba con curiosidad, y decidió no pensar demasiado. Tal vez Isabella no tenía hambre. Tal vez había comido antes. El cansancio podía jugarle malas pasadas. Más tarde, Paula buscó su celular durante varios minutos antes de encontrarlo en el estante del baño, junto a unas toallas limpias. Se quedó mirándolo, desconcertada. No recordaba haberlo dejado allí. Aún así, se encogió de hombros. Había dormido mal. Eso era todo. Cuando Andrés regresó brevemente a la cocina para despedirse, Paula mencionó lo de la avena casi en tono de broma. Él sonrió. Pero su mirada se detuvo en ella un segundo más de lo habitual. Últimamente estás muy cansada, dijo con suavidad. Es normal. Isabella exige mucho. Paula asintió de inmediato. Esa explicación le resultó cómoda. Necesaria, incluso. Andrés se inclinó para besar a su hija y luego a ella, con un gesto que parecía protector. Antes de irse, añadió. Casi como un comentario casual, que tal vez Paula necesitaba descansar más, organizar mejor sus tiempos. No lo dijo con reproche. Al contrario, sonó preocupado, atento. Aún así. Paula sintió una leve incomodidad que no supo justificar. El resto del día transcurrió sin incidentes graves. Paula llevó a Isabella a jugar, ordenó la casa. Respondió a algunos correos atrasados. Pero cada pequeño olvido, cada duda mínima, se acumulaba como una piedra invisible en el fondo del pecho. Las llaves no estaban donde creía haberlas dejado. Un cajón apareció abierto sin que recordara haberlo tocado. Estrés, se repetía. Nada más. Por la noche. Mientras acomodaba a Isabella en su cuna, Paula se sorprendió observando sus propias manos, como si necesitara asegurarse de que aún le pertenecían. Nunca había sido desorganizada. Nunca había dudado tanto de sí misma. Y sin embargo, algo comenzaba a resquebrajarse por dentro. Al acostarse, escuchó la respiración tranquila de Andrés a su lado y se obligó a relajarse. Todo estaba bien. Tenía una casa, una familia, una vida que en teoría, debía ser tranquila. Pero mientras cerraba los ojos, una sensación persistente se negó a desaparecer. Los pequeños errores no parecían detenerse. Y sin saberlo todavía, Paula estaba entrando en un ciclo que pronto dejaría de ser casual. Los días siguientes comenzaron a llenarse de pequeños detalles que, por sí solos, no parecían graves. Pero juntos formaban un patrón inquietante que Paula no lograba ignorar. Primero fueron las llaves. Paula las buscó durante casi 20 minutos una mañana. Recorriendo la casa con Isabella en brazos. Revisó el bolso, la mesa de la entrada, el mueble del comedor. Al final, las encontró dentro de un cajón de la cocina. Entre utensilios que no había usado en días. Se quedó mirándolas unos segundos, tratando de reconstruir el momento en que las había puesto allí. No lo consiguió. Luego fue el monitor del bebé. Paula estaba segura de haberlo dejado encendido antes de acostarse, como hacía siempre. Sin embargo, a mitad de la noche, despertó sobresaltada y descubrió que estaba apagado. Isabella dormía tranquila, pero Paula sintió un frío recorrerle la espalda. Encendió el aparato de inmediato y se quedó despierta un largo rato, observando la pequeña pantalla iluminada. Al día siguiente, encontró una cuchara de madera dentro del armario del baño. Paula empezó a anotar mentalmente cada cosa fuera de lugar, cada mínimo desliz. Intentaba convencerse de que no era importante. La maternidad agotaba. El sueño interrumpido afectaba la concentración. Eso decían todos. Eso debía ser. El episodio del fogón ocurrió una tarde nublada, cuando el aire húmedo de Bogotá parecía más pesado de lo habitual. Paula acababa de acostar a Isabella para la siesta cuando un olor acre invadió el pasillo. Bajó las escaleras con el corazón acelerado y encontró una olla humeando sobre la estufa, el fuego encendido a toda potencia.
Se quedó inmóvil, paralizada. Estaba segura de no haber cocinado nada ese día. Andrés apareció casi de inmediato, atraído por el olor. No levantó la voz. No hizo un escándalo. Simplemente apagó el fogón. Retiró la olla y la miró con una expresión que no era enojo, sino algo peor, preocupación contenida. Paula, dijo despacio. ¿Te diste cuenta de esto? Ella negó con la cabeza, sintiendo como la garganta se le cerraba. Creí que ya lo habías apagado, continuó él con un tono suave. Estas cosas pasan. Estás muy cargada últimamente. No hubo reproche directo. Tampoco una acusación clara. Solo esa frase ambigua que quedó flotando en el aire, como una duda sembrada con cuidado. Esa noche Paula se miró al espejo del baño durante varios minutos. Buscó señales visibles de algo que estuviera fallando. Ojeras, cansancio. Cualquier cosa que explicara lo que estaba ocurriendo. La idea de que su memoria pudiera estar traicionándola empezó a tomar forma por primera vez. ¿Y si de verdad estaba olvidando cosas importantes? El miedo no llegó de golpe. Se instaló lentamente como una humedad invisible. Miedo a equivocarse. Miedo a poner en riesgo a Isabella. Miedo a no ser la madre atenta que siempre había querido ser. Andrés volvió a mencionarlo una noche, casi en un susurro. Mientras se acomodaban para dormir. Tal vez sería buena idea hablar con alguien. Un médico. Solo para estar tranquilos. No dijo más. No insistió. Pero la sugerencia quedó allí. Clavada. Paula no respondió. Decidió no contarle nada a Juliana. No quería alarmarla sin pruebas. No quería parecer exagerada. Se dijo que debía ser más fuerte, más organizada. Más cuidadosa. Y así, sin darse cuenta, Paula empezó a guardar sus dudas para sí misma. La desconfianza ya no estaba afuera. Había comenzado a instalarse dentro de ella. Mucho antes de convertirse en madre, antes de la casa en Chapinero Alto y de la vida que ahora intentaba sostener, Paula Restrepo había sido otra mujer. Más joven. Más impulsiva. Y sobre todo más segura de sí misma. Recién salida de la universidad, había conseguido un puesto como abogada junior en un despacho respetado del centro de Bogotá. El ambiente era exigente, competitivo, lleno de nombres importantes y promesas implícitas. Paula trabajaba hasta tarde revisando expedientes. Aprendiendo a moverse en un mundo donde la ambición se medía en horas facturables y silencios estratégicos. Quería destacar. Quería demostrar que merecía estar allí. Fue en ese contexto donde comenzó la relación que cambiaría el rumbo de su vida. Al principio no lo vio como un error. Su supervisor era mayor, carismático o elocuente. Pasaban largas noches cerrando casos, compartiendo cafés fríos y conversaciones que se volvían cada vez más personales. Él hablaba de su matrimonio como de algo ya terminado. Una formalidad sin afecto. Paula quiso creerle. Quizás necesitaba creerle. Cuando la verdad salió a la luz, no hubo espacio para explicaciones. La esposa apareció en la oficina una mañana, la tensión se propagó como un incendio silencioso y, en cuestión de días, Paula fue invitada a presentar su renuncia. No hubo escándalo público, pero la humillación fue profunda. Salió del despacho con una caja de cartón entre las manos y una sensación de fracaso que le pesaba en el pecho. Las semanas siguientes fueron oscuras. Paula dejó de responder llamadas, evitó a antiguos colegas y pasó días enteros encerrada en su apartamento, repasando una y otra vez cada decisión que la había llevado hasta allí. La culpa se mezclaba con la vergüenza. Se repetía que había arruinado su carrera, que había perdido el control de su vida por confiar en la persona equivocada. Fue Juliana quien se negó a dejarla caer. Su hermana apareció una tarde sin avisar, con comida para llevar y una determinación tranquila que no admitía discusión. No la juzgó. No minimizó lo ocurrido. Simplemente se sentó frente a ella y le recordó algo que Paula había olvidado: un error, incluso uno grave, no define toda una vida. Juliana la acompañó a terapia, la sacó a caminar por la ciudad, la obligó con paciencia firme a volver a mirarse sin desprecio. La reconstrucción fue lenta.
Paula aceptó trabajos pequeños, soportó rechazos, aprendió a hablar de su pasado sin quebrarse. Poco a poco, la culpa dejó de ocuparlo todo. Con el tiempo, hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien tomara el control de su vida. Nunca más entregaría su criterio, su estabilidad, su futuro. Cuando Andrés apareció, lo hizo en un momento en el que Paula ya no buscaba rescates. Él llegó como cliente primero, luego como presencia constante. Era correcto, predecible, seguro. No había excesos ni dramatismos. Andrés escuchaba, no presionaba, no exigía explicaciones sobre el pasado. Para Paula, eso se sintió como un alivio. Con él, la vida parecía ordenarse sola. Paula creyó que había aprendido de sus errores, que había dejado atrás la versión de sí misma que dudaba, que se equivocaba por confiar demasiado. Se dijo que esa etapa estaba cerrada, archivada como un expediente antiguo. Y durante mucho tiempo, realmente lo creyó. Sin saberlo aún. Ese pasado que pensaba superado era también la grieta por la que ahora comenzaban a filtrarse sus dudas. El matrimonio con Andrés llegó envuelto en una calma que Paula interpretó como estabilidad. No fue una boda ostentosa, pero sí correcta, cuidada, acorde con la familia Londoño. Cecilia y Germán la recibieron con cortesía, incluso con afecto medido. Paula sintió, al menos al principio, que había sido aceptada. Nadie mencionó su pasado. Nadie hizo preguntas incómodas. Todo parecía indicar que por fin, había encontrado un lugar donde no tenía que justificarse. Durante un tiempo esa sensación fue suficiente. Hablaron de tener hijos casi desde el inicio como un paso natural. Sin embargo, el embarazo no llegó con facilidad. Meses de espera se convirtieron en años breves pero agotadores. Pruebas negativas, consultas médicas, silencios prolongados en el baño después de cada intento fallido. Paula intentaba no dramatizar. Pero cada resultado le dejaba una punzada difícil de explicar. Andrés la acompañaba, decía las palabras correctas, pero siempre con cierta distancia. Como si el deseo de ser padre perteneciera más al mundo de Paula que al suyo. Cuando finalmente llegó la noticia, Paula lloró de alivio. Isabella crecía dentro de ella como una promesa largamente esperada. Vivió el embarazo con una entrega silenciosa, atenta a cada señal, a cada cambio. Andrés asistió a las primeras citas, pero con el paso de los meses empezó a ausentarse. Reuniones, viajes, llamadas que no podían esperar. Paula se dijo que era normal. El nacimiento de Isabella fue un punto de quiebre que nadie había nombrado. Paula sintió una conexión inmediata, profunda, casi abrumadora. Sostener a su hija era, al mismo tiempo, agotador y revelador. Andrés estuvo presente en el hospital, sonrió, felicitó a los médicos, tomó algunas fotos. Pero había en su gesto una cortesía distante. Como si la escena no le perteneciera del todo. En casa, la dinámica se asentó sin discusión. Paula se levantaba de noche, alimentaba a Isabella, aprendía a reconocer cada llanto. Andrés ayudaba cuando se lo pedían, pero rara vez se anticipaba. Después de unos minutos con la niña, regresaba a su estudio, a sus llamadas. A ese mundo al que Paula ya no parecía tener acceso. La maternidad se volvió una experiencia solitaria. Paula se acostumbró a hacer todo sola, las citas médicas, las noches sin dormir, las decisiones pequeñas que se acumulaban hasta pesar demasiado. A veces, mientras balanceaba a Isabella para que se durmiera, sentía una ausencia difícil de definir. No era abandono abierto. Era algo más sutil. Una distancia que no se discutía porque no tenía nombre. Y como tantas cosas en su vida, Paula aprendió a normalizarlo. Se dijo que algunos hombres tardaban más en conectar. Que el amor se expresaba de formas distintas. Que no era justo exigir más. El vacío emocional se convirtió en parte del paisaje, como una habitación poco usada que se atraviesa sin mirar. Por las noches, cuando la casa finalmente quedaba en silencio y Andrés ya estaba dormido, Paula se quedaba despierta unos minutos más, escuchando los sonidos apagados del barrio. La oscuridad parecía envolverlo todo con una intensidad particular. Sin saberlo aún, esas noches, que antes eran solo cansancio,
Estaban a punto de volver a ocupar un lugar central en su historia. La noche volvió a despertarla sin aviso. Como si el cuerpo hubiera aprendido a anticipar algo que la mente todavía se resistía a aceptar. Paula abrió los ojos y tardó unos segundos en orientarse. La habitación estaba en penumbra, apenas recortada por la luz lejana de la ciudad. Se quedó quieta escuchando. Andrés no estaba a su lado. Esta vez no buscó excusas. No se dijo que habría ido al baño ni que regresaría en un momento. El espacio vacío junto a ella le resultó demasiado familiar. Se incorporó despacio y apoyó los pies en el suelo frío. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio tenso, expectante. Avanzó por el pasillo con cautela. Desde el estudio se filtraba una luz tenue constante. Paula redujo el paso sin darse cuenta. Como si algo en su interior le pidiera no hacerse notar. Al acercarse, la voz de Andrés llegó con claridad. No era un murmullo indistinto como la otra vez. Era su voz, reconocible, firme, modulada con cuidado. Sí, decía. Todo va según lo previsto. Paula se detuvo con la mano apoyada en la pared. El corazón le golpeaba con fuerza, pero se obligó a no moverse. Andrés continuó hablando, y entonces pronunció la frase que le heló la sangre. Ella cree que está perdiendo la mente. Paula sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Por un instante el pasillo pareció inclinarse. No necesitó que Andrés dijera su nombre. Lo supo. No había nadie más en esa casa a quien pudiera referirse. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés añadió. Con la misma calma meticulosa, el plan está funcionando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Paula sintió un zumbido en los oídos. ¿El plan? ¿Qué plan? ¿Desde cuándo? ¿Con quién estaba hablando? La voz al otro lado del teléfono no se escuchaba, pero la forma en que Andrés hablaba, baja, íntima. No dejaba lugar a dudas. No era una conversación de trabajo. No era algo casual. Paula dio un paso atrás sin darse cuenta. El miedo no llegó en forma de grito ni de pánico inmediato. Fue algo más profundo. Una certeza fría que se instaló en su pecho. Quiso entrar. Quiso exigir una explicación. Quiso encender la luz y romper esa escena en dos. Pero no lo hizo. Una parte de ella, la misma que había aprendido a sobrevivir en silencio otras veces, la detuvo. Regresó al dormitorio con movimientos automáticos y se metió en la cama, mirando al techo. Cada palabra se repetía en su mente como un eco imposible de apagar. Ella cree. Está perdiendo la mente. El plan. Cuando Andrés regresó, Paula fingió dormir. Sintió su peso al acostarse, el movimiento habitual, su respiración acomodándose. Todo era exactamente igual que siempre. Y sin embargo, nada lo era. Durante horas, Paula permaneció despierta, luchando contra sí misma. Pensó que tal vez había escuchado mal. Que había sacado frases de contexto. Que el cansancio podía estar distorsionándolo todo. Buscó desesperadamente una interpretación que no la colocara en el centro de algo tan oscuro. Pero cada intento de negación se deshacía frente a la claridad de lo oído. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por la ventana, Paula tomó una decisión silenciosa. No diría nada. No todavía. No sin entender qué estaba ocurriendo. Confrontar a Andrés sin pruebas sería inútil. Incluso peligroso. Se levantó como siempre, preparó el desayuno. Cuidó de Isabella. Desde afuera, la rutina continuaba intacta. Pero por dentro algo había cambiado de forma irreversible. La duda ya no era un accidente. Había comenzado una etapa nueva, en la que Paula tendría que decidir si confiar en su percepción, o seguir dudando de ella misma mientras alguien más dirigía el juego. La primera vez que el despertador no sonó, Paula pensó que se trataba de una distracción. Abrió los ojos sobresaltada y vio la hora parpadear en la pantalla del celular, las 7:45. Isabella debía estar lista desde hacía más de una hora. El corazón le dio un salto.
Estaba segura de haber programado la alarma, como todas las noches, con la misma precisión casi obsesiva. Andrés se removió a su lado. Todavía adormilado. No sonó. Murmuró. Quizás te olvidaste. Paula no respondió. Se levantó deprisa. Con la sensación incómoda de estar siempre llegando tarde a algo que no podía ver. Ese día transcurrió entre prisas y disculpas. Se dijo que había sido una excepción. No lo fue. 2 días después, volvió a despertar tarde. El despertador estaba apagado. No en silencio. Apagado por completo. Paula lo miró durante varios segundos. Intentando recordar el gesto de haber presionado ese botón. No encontró ese recuerdo en ninguna parte. Luego vinieron las llamadas. Una tarde. Mientras preparaba la comida de Isabella, el teléfono vibró. En la pantalla aparecía un número desconocido. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Minutos después. Recibió un mensaje breve, confuso, de una mujer a la que no conocía. Paula revisó el registro y sintió un frío seco recorrerle la espalda. Desde su número se había hecho una llamada saliente esa misma mañana. Tal vez marcaste sin darte cuenta, dijo Andrés cuando se lo contó con una sonrisa tranquila. A veces pasa. Paula asintió aunque sabía que Isabella no podía haber tomado el teléfono, y que ella no recordaba haber hecho esa llamada. Empezó a dejar el celular en lugares visibles, como si así pudiera vigilarlo mejor. Los objetos comenzaron a aparecer en sitios imposibles. El chupete de Isabella dentro del congelador. Un recibo importante roto y escondido detrás del sofá. Las llaves del carro en el botiquín del baño. Cada descubrimiento le producía una mezcla de desconcierto y vergüenza. Paula empezó a revisar 2 veces todo lo que hacía, a repetir mentalmente cada acción. Como si eso pudiera fijarla en su memoria. Andrés observaba en silencio con esa calma que parecía comprensión, pero que poco a poco empezó a sentirse como un peso. Me preocupa verte así, le dijo una noche. No es un reproche. Es solo, quizás deberíamos hablar con alguien. Un médico. Para estar seguros. La frase se repitió varias veces, siempre con el mismo tono medido, casi cariñoso. Paula comenzó a oírla incluso cuando Andrés no la decía. La idea de estar fallando se volvió constante. No solo como esposa, sino como madre. Una tarde encontró a Andrés en la cocina con Isabella en brazos. El agua hervía en la estufa, desbordándose. Dejaste esto encendido, dijo él sin alzar la voz. Podría haber sido peligroso. Paula sintió que algo se quebraba por dentro. Estaba segura de no haber usado la estufa. Lo sabía con una certeza desesperada. Pero la escena, la evidencia frente a sus ojos, la mirada de Andrés cargada de preocupación. Hicieron que la duda volviera a imponerse. Esa noche Paula no durmió. Observó a Isabella respirar, tan pequeña, tan vulnerable, y el miedo cambió de forma. Ya no se trataba solo de ella. ¿Y si realmente estaba perdiendo el control? ¿Y si un día cometía un error irreparable? Con las manos temblando. Tomó el teléfono y salió al balcón para no despertar a Andrés. Marcó el número de Juliana. Cuando su hermana respondió, Paula no pudo contener la voz quebrada. Necesito verte, dijo. Ahora. No explicó nada más. No hizo falta. Juliana reconoció ese tono. Acordaron encontrarse esa misma tarde. Cuando colgó, Paula apoyó la frente contra el vidrio frío. Por primera vez desde que todo había comenzado, entendió que no podía seguir enfrentando aquello sola. La duda había crecido demasiado. Pero junto a ella, comenzaba a nacer otra cosa. Una necesidad urgente de entender. Y sin saberlo aún. Paula estaba a punto de cambiar el eje de su historia, dejar de preguntarse si estaba equivocada, y empezar a preguntarse quién quería que lo creyera. El encuentro con Juliana fue esa misma tarde, en un café discreto cerca del parque. Paula llegó antes y se sentó junto a la ventana. Con las manos rodeando una taza que ya estaba tibia cuando su hermana apareció.
No hicieron falta saludos largos. Juliana la miró a los ojos y supo que algo había cambiado. Paula habló sin interrupciones. Contó los olvidos, los objetos fuera de lugar, el fogón encendido. Las llamadas desde su teléfono. Cuando llegó a la noche en que escuchó a Andrés decir que ella cree que está perdiendo la mente y que el plan está funcionando. Su voz se quebró. Juliana no apartó la mirada ni una sola vez. Cuando Paula terminó, el silencio se asentó entre las dos. Juliana respiró hondo antes de hablar. Esto no es agotamiento, dijo con calma. No es estrés ni descuido. Es gaslighting. La palabra cayó con peso, pero también con claridad. Juliana explicó sin dramatizar. Cómo ese tipo de manipulación funcionaba, sembrar dudas pequeñas, insistir en la fragilidad, presentarse como apoyo mientras se desmonta la confianza del otro. Paula escuchaba y, por primera vez en semanas, las piezas encajaban sin forzar nada. Si sigues confiando solo en tu memoria, siempre vas a perder, continuó Juliana. Necesitas hechos. Pruebas. Paula sintió una resistencia inmediata. Parte de ella quería creer que bastaría con hablar, con pedir explicaciones. Pero otra parte, más lúcida, sabía que confrontar sin evidencia solo reforzaría la versión de Andrés. Decidieron documentarlo todo. Juliana propuso algo que a Paula le pareció excesivo al principio: cámaras discretas dentro de la casa. No para provocar, no para espiar por curiosidad, sino para observar lo que ocurría cuando Paula no estaba presente. Si ella estaba equivocada, las grabaciones lo demostrarían. Y si no lo estaba, también. Esa noche, cuando regresó a Chapinero Alto, Paula se movió por la casa con una mezcla de nervios y determinación. Juliana la ayudó a instalar los dispositivos al día siguiente. En momentos en que Andrés no estaba, una cámara pequeña quedó oculta entre los libros de la sala. Otra, detrás de un marco en la cocina. La más diminuta, en la habitación de Isabella, colocada con cuidado para no invadir más de lo necesario. Mientras ajustaban los ángulos, Paula sintió una punzada de culpa. No debería estar haciendo esto, susurró. Es mi esposo. Juliana la miró con firmeza. No estás invadiendo. Estás protegiéndote. Paula asintió. Aunque la incomodidad no desapareció del todo. Durante años había confiado en la idea de que el amor implicaba transparencia, no vigilancia. Pero esa noción ya había sido usada en su contra. Comprendió que no estaba rompiendo una confianza sana, estaba respondiendo a una agresión silenciosa. Los días siguientes fueron extraños. Paula continuó con la rutina habitual, consciente de cada movimiento, de cada palabra. Andrés se mostró igual que siempre, atento, preocupado. Correcto. Esa normalidad casi perfecta le resultaba ahora inquietante. Por las noches, Paula revisaba brevemente el sistema, sin animarse todavía a mirar nada en profundidad. Solo comprobar que estaba funcionando le producía una sensación nueva, frágil pero real. Control no sobre Andrés, sino sobre su propia percepción. Ya no dependía únicamente de lo que recordaba. Por primera vez desde que todo había comenzado, Paula sintió que el piso bajo sus pies dejaba de moverse. No sabía aún qué encontraría en esas grabaciones. No sabía si confirmaría sus peores temores o si, en el fondo, descubriría que estaba equivocada. Pero una cosa era distinta. Había dejado de mirar hacia adentro en busca de fallas y había empezado a mirar la realidad de frente. La verdad todavía no se mostraba del todo, pero estaba cerca. Y Paula, aunque aún temblorosa, se sentía preparada para verla. La mañana comenzó como cualquier otra, hasta que Paula cruzó el umbral de la cocina. Se detuvo en seco. El suelo estaba cubierto de fragmentos de platos rotos. Harina esparcida dibujaba un rastro irregular desde la despensa hasta la mesa. El basurero yacía volcado, con restos de comida desparramados como si alguien hubiera pasado la noche allí, trabajando con una precisión extraña. Y sobre el alféizar de la ventana, alineadas con un cuidado casi meticuloso, había cáscaras de papa, ya secas en los bordes. Paula sintió un vacío en el estómago. Recordaba con claridad haber dejado la cocina impecable la noche anterior.
Había limpiado las superficies, apagado las luces. Cerrado la puerta con ese gesto automático que repetía desde hacía años. Isabella dormía. Andrés estaba en su estudio. Nada, absolutamente nada. Estaba fuera de lugar cuando se fue a la cama. Paula. La voz de Andrés llegó desde detrás. Ella se giró lentamente. Él sostenía a Isabella en brazos. Su expresión ensayada de preocupación perfectamente ajustada a la escena. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, recorriendo el desastre con la mirada. Esto es peligroso. Paula abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Negó con la cabeza. Yo no hice esto, dijo finalmente con un hilo de voz. Andrés suspiró. Un gesto largo, paciente. Últimamente no recuerdas muchas cosas, respondió. No pasa nada. Solo, tenemos que aceptarlo. La frase fue idéntica a otras que ya había escuchado. Tal vez no recuerdas. Tal vez estás muy cansada. Tal vez deberíamos hablar con alguien. Paula dio un paso atrás, como si el desorden pudiera contagiarla. No, susurró. Yo no hice esto. Andrés no insistió. Ese silencio fue peor. Dejó a Isabella en su silla, tomó las llaves y se fue al trabajo con una despedida correcta. Casi amable. La puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio. Paula se quedó de pie unos segundos más, respirando con dificultad. Entonces recordó. Las cámaras. El pensamiento la atravesó con una claridad casi dolorosa. Subió las escaleras sin limpiar nada, sin tocar nada más. Se sentó frente al computador con las manos temblorosas y accedió al sistema. El reloj marcaba las 4:27 de la madrugada. La imagen apareció. Andrés entró en la cocina descalzo con la camiseta que había llevado puesta la noche anterior. Paula observó sin parpadear. Lo vio abrir el gabinete y sacar los platos uno por uno, dejándolos caer al suelo con movimientos precisos, casi cuidadosos. Cada impacto resonaba en la grabación. Pero ella no había escuchado nada esa noche. Luego volcó el basurero. Caminó hacia la despensa, tomó una bolsa de harina y la dejó caer, esparciéndola con el pie. Se acercó a la encimera, peló varias papas con lentitud y colocó las cáscaras en la ventana, alineándolas con un orden que resultaba inquietante. A las 4:33, sacó el teléfono del bolsillo. Tocó la pantalla. Un segundo después, la grabación captó una risa femenina, suave, breve. Andrés inclinó la cabeza. Escuchó, sonrió apenas y guardó el teléfono. Luego salió de la cocina, dejando el caos atrás. Paula llevó una mano a la boca. Reprodujo el vídeo otra vez. Y otra. No había lugar para interpretaciones. No era un error. No era estrés. No era confusión. Era deliberado. Sintió como algo se liberaba dentro de ella. No fue alivio inmediato ni rabia explosiva. Fue una certeza fría y firme. Paula no estaba perdiendo la mente. Nunca lo había hecho. Todo había sido construido con cuidado. Pieza por pieza para hacerla dudar de sí misma. Se quedó sentada un largo rato, respirando despacio, permitiendo que la verdad se asentara. El miedo seguía allí. Pero había cambiado de forma. Ya no estaba dirigido hacia adentro. Tomó el teléfono y marcó el número de Juliana. Cuando su hermana respondió, Paula habló sin rodeos. Ya lo vi, dijo. Tengo la prueba. No necesitó explicar más. Juliana entendió de inmediato. Acordaron verse de inmediato. Paula cerró el computador y miró alrededor. La cocina seguía destruida, pero ya no le parecía una extensión de su supuesta fragilidad. Era una escena preparada. Una evidencia. Mientras esperaba, Paula supo que había cruzado un umbral sin retorno. Lo que había comenzado como una duda íntima se había convertido en algo externo, concreto, imposible de negar. A partir de ese momento, la verdad ya no era solo suya. Y el conflicto estaba a punto de salir de las sombras para enfrentarse al mundo real. Paula no durmió esa noche.
La imagen de Andrés moviéndose por la cocina, creando el caos con una calma metódica, regresaba una y otra vez a su mente. Ya no había dudas ni interpretaciones posibles. Lo que había vivido durante semanas tenía un nombre y una intención. Y ahora también tenía pruebas. A la mañana siguiente, decidió dar un paso que nunca imaginó necesario. Llamó a Cecilia Londoño. Cecilia la recibió esa misma tarde en la casa familiar de Rosales. Escuchó en silencio mientras Paula colocaba la tableta sobre la mesa y reproducía el vídeo. A medida que avanzaban las imágenes, el rostro de la mujer perdió color. Cuando la grabación terminó, el silencio se volvió pesado. Pensé que esto había quedado atrás, murmuró Cecilia. Pensé que mi hijo había cambiado. Con voz contenida, Cecilia le contó una verdad que terminó de encajar las piezas. Cuando Isabella nació, ella y Germán habían modificado su testamento. La mayor parte del patrimonio familiar no quedaría en manos de Andrés, sino destinada directamente a su nieta. Lo hicieron para protegerla, para asegurar su futuro. Andrés lo sabía. Si lograba que te declararan incapaz, dijo Cecilia, con una mezcla de culpa y vergüenza, podía quedarse con todo. Con la custodia. Con el control. Paula escuchó sin interrumpir. No sintió ira inmediata. Solo una claridad amarga. No se trataba de una crisis matrimonial ni de una infidelidad encubierta. Era poder. Era control. Y Andrés estaba dispuesto a destruir su estabilidad para obtenerlo. Cecilia tomó la mano de Paula. No estás sola, dijo. Esta vez no. Esa misma noche Paula no esperó más. Mientras Andrés estaba fuera de casa, Juliana llegó con el carro. Paula empacó lo esencial, ropa, documentos, el respaldo de todas las grabaciones. Tomó a Isabella en brazos. La envolvió con cuidado y salió sin mirar atrás. El aire frío de Bogotá le golpeó el rostro cuando cerró la puerta. No sintió culpa. Sintió alivio. Los días siguientes estuvieron marcados por trámites, reuniones y decisiones difíciles. Con el apoyo de Juliana y un abogado especializado en derecho de familia, Paula presentó una demanda en el Juzgado de Familia de Bogotá. No habló desde la emoción. Habló desde los hechos. Las pruebas fueron claras. Vídeos con fechas y horas. Registros de llamadas. Un patrón imposible de ignorar. Andrés intentó defenderse, repitió la versión que había construido durante semanas. Paula estaba confundida, inestable. Agotada por la maternidad. Pero esta vez, sus palabras no flotaron en el aire sin resistencia. Las imágenes hablaron por sí solas. El juez fue directo en su resolución. Paula no solo estaba en pleno uso de sus capacidades mentales, sino que había demostrado una lucidez notable frente a una situación de abuso psicológico sostenido. Andrés, en cambio, había ejecutado una conducta deliberada de manipulación y control. La custodia de Isabella fue otorgada a Paula. Andrés recibió un régimen de visitas supervisadas. No hubo dramatismo en la sala. Solo un silencio cargado de consecuencias. Cecilia y Germán actuaron de inmediato. Andrés perdió su acceso a los fondos familiares y su posición dentro de los negocios de la familia. No hubo comunicados grandilocuentes ni escándalos públicos. Solo una decisión firme, no encubrir lo que no podía justificarse. Semanas después, Paula se mudó a una casa pequeña en La Calera. No era lujosa ni perfecta, pero estaba rodeada de árboles y silencio. Isabella gateaba por el piso de madera mientras Paula acomodaba cajas sin prisa. Cada habitación se sentía como un espacio nuevo. Sin recuerdos contaminados. La recuperación no fue instantánea. Hubo noches en las que Paula despertó sobresaltada, creyendo escuchar pasos o risas que no estaban allí. Pero luego miraba a Isabella dormir, tranquila, y el miedo se disipaba lentamente. Una tarde, sentadas en el jardín, Paula observó a su hija jugar con una hoja caída. El sol suave iluminaba el paisaje andino. Por primera vez en mucho tiempo, Paula respiró sin tensión en el pecho. Pensó en todo lo ocurrido. En cómo había dudado de sí misma. En lo fácil que había sido creer que el problema estaba dentro de ella.
Entendió algo que nadie le había enseñado antes: el gaslighting no te vuelve débil. Te confunde porque apela a tu deseo de hacer las cosas bien, de no fallar, de confiar. También comprendió que la intuición no es una fantasía ni un defecto. Es una forma de conocimiento que insiste incluso cuando todo a tu alrededor intenta callarla. Alejarse no había sido huir. Había sido protegerse. Paula cerró los ojos un momento y sintió una calma nueva, no eufórica, sino sólida. La vida que tenía por delante no era la que había imaginado, pero era real. Era suya. Y estaba construida sobre algo que ya nadie podía arrebatarle. La certeza de que volver a confiar en sí misma había sido el primer paso para volver a vivir.